entonces en Apocalipsis 16 en adelante y vamos a repasar el tema son las copas de la ira y el ocultismo. Vamos a repasar antes de pasar al PowerPoint, dejamos el título en la pantalla. Recuerden que en Apocalipsis capítulo 16 hablábamos de las plagas como en Apocalipsis 15 o las últimas plagas, porque estos juicios tendrán lugar al final del periodo de la tribulación o de la ira de Dios. Y ellas constituyen el punto culminante del juicio postrero de los últimos días y la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Aprendimos acerca de la primera copa en Apocalipsis 16, el primer ángel, vimos que hubo granizo y fuego mezclado con sangre y que fueron lanzados sobre la tierra y la tercera parte de los árboles se quemó. Vimos el segundo ángel, derramó su copa sobre el mar y este se convirtió en sangre como de muerto en Apocalipsis 16:3 y murió todo ser vivo que había en el mar. Estudiamos ya la tercera copa. El tercer ángel derramó su copa sobre todos los ríos y sobre las fuentes de las aguas y se convirtieron en sangre. Y así vamos a la cuarta copa, que es Apocalipsis 16, 8 al 9, que dice, y el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado a quemar a los hombres con fuego, y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas. Quiero recordarles que estamos ya en la última parte de la gran tribulación. Ya estamos casi al final, antes de la venida y la segunda venida de Jesucristo aquí a la tierra. Y bueno, vamos a pasar entonces a la quinta copa. Vamos a Apocalipsis 16, del 10 al 11, por favor. Y vamos a leer lo que dice Apocalipsis 16, del 10 al 11. Y dice, el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Desde la caída de Satanás, amados, Satanás ha construido un reino de tinieblas, un reino fraudulento que intenta y ha intentado siempre competir Satanás, el reino de Satanás, con el reino de Dios. El trono le fue dado a la bestia o al anticristo por el mismo Satanás. Si recuerdan en Apocalipsis 13:2, el cual le fue ofrecido anteriormente también a Jesucristo. Recuerden que este trono de Satanás que menciona Apocalipsis 16 es un trono temporal. Satanás le dijo en Mateo capítulo 4 a Jesucristo, todo esto te daré si postrado me adoras. La autoridad que Satanás ejerce sobre los reinos del mundo terminará cuando Cristo venga en su poder y cuando venga en toda su gloria. Entonces vemos que esta quinta copa va dirigida contra el trono mismo de la bestia, el trono que estableció el anticristo y el falso profeta aquí en la tierra durante la tribulación y la gran tribulación. Es decir, contra esta quinta copa, esta quinta juicio de Dios, viene contra el trono mismo de Satanás o el centro mismo de la autoridad de Satanás aquí en la tierra. Vemos lo que dice el versículo 10, capítulo 16 de Apocalipsis, que dice que y su reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas. Todo lo que era parte del reino de Satanás, viene este juicio contra este reino de Satanás, contra su trono, y se reinó y se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas. Ahora la pregunta es, ¿dónde se encuentra el trono de Satanás en la tierra durante la gran tribulación?
Esa es una pregunta que yo le hice a mi padre, al doctor Armando Alducin, la semana antepasada que estuvo con nosotros. Y el lugar específico o geográfico donde estarán los cuarteles generales del anticristo no lo menciona la Biblia, es incierto, pero el doctor Alducin nos comentó, mi padre, que esto quizás pudiera ser en Irak o podría ser también en Jerusalén. Parte en Irak y parte en Jerusalén, eh, donde se encontraba antiguamente Babilonia en el Antiguo Testamento, que es Irak, es la región de Siria, ya que al anticristo se le llama también en la Biblia como el asirio en el Antiguo Testamento, y podemos ver ahí algunos versículos importantes en su PowerPoint. Entonces, vemos que viene el juicio de Dios sobre el trono de Satanás, sobre su gabinete, sobre todo el anticristo, ¿verdad? El anticristo y el falso profeta. Y dice la Biblia que va a haber un intenso dolor producido por el abrasador calor del sol y la úlcera maligna producida por la primera copa, que harán que los seguidores del anticristo, dice la Biblia, lleguen a morder sus lenguas de dolor. Pasamos ahora al versículo 11 del capítulo 16 de Apocalipsis, que dice la Biblia que a pesar de este juicio que viene contra el trono de Satanás y sobre los hombres, dice la Biblia, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras. Así que en vez de arrepentirse y después de ver ya estas 5 copas y todos estos juicios en contra de la humanidad, en vez de venir en arrepentimiento a Dios, estos seres humanos culpan a Dios por sus calamidades y dice la Biblia que blasfeman. O sea, blasfeman contra Dios, pronuncian todo tipo de injurias contra Dios. Entonces, no hay pues fundamento bíblico para pensar que los malvados durante la gran tribulación se arrepientan de sus pecados como el resultado de todas estas copas. Es increíble que después de todos estos juicios de Dios contra los hombres, no se arrepientan de sus pecados. Y muchos nos preguntan que si en la gran tribulación muchos se van a convertir. Sí, muchos se van a convertir. Hemos visto la reseña ya de los 2 testigos. Hemos visto también los convertidos, los 144,000 convertidos durante la gran tribulación y todos los convertidos con los 2 testigos. Y vemos el gran avivamiento que va a haber en la tierra en ese tiempo. Pero dice la Biblia que los malvados serán más malvados y blasfemarán en contra de Dios. Llegamos a la sexta copa, que es Apocalipsis 16:12, y nos dice la Biblia, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Esta es la sexta copa. Ahora, vean que el sexto ángel, que es la sexta copa, derrama esta copa sobre un gran río. Y este río se llama Éufrates. Y dice la Biblia que el agua de este se secó. Ahora, antes de ver nuestro PowerPoint, quiero hacer una nota especial sobre el gran río que se menciona 5 veces en la Biblia. Este gran río Éufrates recorre aproximadamente 2.900 kilómetros desde su origen, que es en las cuestas del monte de Ararat, y llega hasta el Golfo Pérsico, que es un río que actualmente hay muchas evidencias científicas que este río ya se está secando, pero la Biblia dice que Dios lo secará del todo por su intervención sobrenatural para abrir paso a la confederación oriental que llegará en contra de Israel. Vamos a nuestro PowerPoint donde nos dice
Anteriormente, ya vimos el poder de Dios desplegado cuando se secó el Mar Rojo en el Antiguo Testamento, en Éxodo 14, 21 al 22. Y lo mismo podemos nosotros mencionar del río Jordán en Josué capítulo 3, en el versículo 16. Ahora, aquí en Apocalipsis 16, 12, nos menciona el propósito divino. Dice que Dios seca este río Éufrates, dice, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Literalmente, los reyes del oriente son los reyes de donde sale el sol aquí en la tierra. Y eso se está refiriendo a los gobernantes orientales. Podríamos decir que estos reyes serían China, Japón, Tailandia, India, etcétera. Quienes seguidos por sus ejércitos, dice la Biblia que organizarán una invasión hacia la tierra de Israel durante los tiempos finales. Qué interesante. Este bloque de naciones ya puede percibirse actualmente con los nuevos tratados que se están llevando a cabo en el Oriente para efectos actualmente comerciales principalmente. Y la Biblia nos dice que todos ellos perecerán irremediablemente en la última y decisiva batalla del Armagedón. Para los que no recuerdan, la semana antepasada, la lección antepasada, estudiamos y estamos entrando a la gran guerra del Armagedón en el Megido. Estamos justo antes de que Cristo venga a establecer su reino milenial aquí en la tierra y baje con todos nosotros, sus santos, a establecer su reino aquí en la tierra. Vamos ahora a Apocalipsis 16, del 13 al 14, por favor. Y dice así, y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, tres espíritus inmundo, dice, a manera de ranas. Versículo 14. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a la tierra o van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Aquí vemos, pueden ver en el PowerPoint, la explicación espiritual de cómo y por qué se efectuará esta gran concentración de ejércitos en el valle del Armagedón. La Biblia nos dice que los ejércitos mundiales serán influenciados por espíritus demoníacos. Miren que esto nunca ha sucedido en la magnitud que va a suceder en la guerra del Armagedón. Todos estos ejércitos serán poseídos por espíritus demoníacos y van a marchar hacia el Medio Oriente. A la postre, estos ejércitos formarán una alianza con los soldados que siguen a los reyes del Oriente con el fin de formar un frente común con la intención de impedir la segunda venida del Mesías. Quiero pedirles, no está en su PowerPoint, que por favor dejen su dedo en Apocalipsis 16, por favor, y abran su Biblia en Salmos capítulo 2, donde está profetizada esta guerra. En el Antiguo Testamento, en el libro de los Salmos, ya se habla de esta guerra, la guerra de los reyes del Oriente y de todos los ejércitos del mundo en el valle del Megido, en el Armagedón. Salmos capítulo 2, versículo 1. La Biblia dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes. Fíjense, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes
consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras, echemos de nosotros sus cuerdas. Alejémonos de Dios, olvidémonos de Dios, vamos contra Dios, en otras palabras. Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos, o sea, el Señor Jesús, se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Entonces, se levantan los reyes de la tierra, los príncipes consultan contra Jehová, en contra de Dios, en contra del Hijo de Dios, rompamos, vengamos en contra de Dios, no queremos saber nada de Dios, nada de su Hijo, vamos a hacer guerra contra Él, pero dice la Biblia que en ese momento el Señor se reirá, el Señor se burlará de todos ellos. Regresamos a nuestro PowerPoint y vemos aquí ejecutándose la Trinidad diabólica, ¿verdad? Que entrará en acción con toda la astucia que es la naturaleza o la naturaleza y su naturaleza malvada que le permite accionar. La Biblia dice que hay unos espíritus que salen de la boca, es decir, del habla, ¿verdad? Porque la Biblia nos menciona que la boca es el órgano del habla y el habla es una de las fuerzas más influyentes del mundo. Podemos pensar con esto que la Trinidad diabólica va a influir satánicamente a través de los medios de comunicación para engañar a los líderes de las naciones y usar sus ejércitos para oponerse a Dios. Ahora, recordemos que el falso profeta es quien induce a los moradores de la tierra a que rindan adoración a la bestia a través de acuerdo a Apocalipsis 13, de todas las señales mentirosas y prodigios que va a ser el falso profeta. Algunos creen que va a ser el Papa, otros creen que pudiera ser un gran líder musulmán, podría ser una combinación. Ahora estamos viendo actualmente una combinación, por ejemplo, en las elecciones de Nueva York, donde ganó Mandani, que se ha mezclado el socialismo con el yihadismo musulmán, yihadistas, con, con el Corán, con la izquierda, con el socialismo. Eso es una mezcolanza, hermanos, tremenda. Y yo estoy viendo ahora cómo esta es como la nueva izquierda, como la nueva invasión en todas las naciones, tanto en Europa, en Occidente, en los Estados Unidos, en muchas partes del mundo. Los yihadistas musulmanes están prácticamente tomando los gobiernos de las principales ciudades del mundo y se están apoderando literalmente de estas ciudades y están tomando control de estas ciudades y veo cómo todo se está acomodando para el surgimiento del anticristo que posiblemente y bíblicamente será una mezcla musulmán con judío, más musulmán que judío. Entonces, ya ahora que veo a Mandani en Nueva York tomando control de esta ciudad, ahora en enero que entra en el 2026, me doy cuenta cómo una persona súper carismática como el anticristo tomará el poder, el gobierno de muchas partes del mundo y gobernará y el anticristo junto con el falso profeta haciendo señales y prodigios mentirosos en Apocalipsis 13, versículo 11 y 12, la influencia satánica a través de la historia de la humanidad. Regresamos a nuestro PowerPoint, donde nos dice, los demonios viven
Los demonios. Entonces, hagamos aquí un paréntesis porque les estoy explicando que se va a apoderar de todos estos ejércitos espíritus demoníacos como nunca antes en la historia de las guerras de la humanidad. Pero no solamente de estos ejércitos, del mundo entero. Aquí dice en el PowerPoint que los demonios viven tanto en la tierra como en el aire, pero cuando nosotros estudiamos en la Biblia a los demonios, nos damos cuenta que a los demonios les gusta vivir en lugares desiertos, les gusta vivir en lugares que son ruinas, lugares que son impuros y también lugares como los cementerios. Los cementerios. Interesantemente, mucha gente endemoniada hace cultos a Satanás en los cementerios, desentierran muertos, van a las tumbas y por eso el 31 de octubre cientos de miles de personas van a los cementerios guiados por poderes satánicos a llevarles cempasúchils, llevarles flores a sus muertos, llevarles mole, comida, pensando que se pueden comunicar con los muertos. Esto es diabólico. Nosotros podemos leer en la Biblia, en Lucas capítulo 8, 27, que la Biblia dice que hay un caso de un endemoniado y nos dice la Biblia, bueno, hay muchos casos de endemoniados, dice, al llegar él a tierra, hablando de Jesucristo, dice, vino a su encuentro a Jesús, el endemoniado Gadareno, ¿se acuerdan de él? Vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado, desde hacía, dice, mucho tiempo. Y fíjense cómo actúan los endemoniados. No todos, ¿eh? Pero muchos endemoniados. Fíjense, en Lucas 8, 27 hay una gran conexión de los demonios y la poca ropa. Dice, y no vestía ropa el endemoniado, ni moraba en casa, no le gustaba estar con su familia, no le gustaba estar con sus papás, no le gustaba estar con sus familiares, mucho menos con sus padres, ¿verdad? Dice, sino que le gustaba estar en los sepulcros. Aquí yo veo tres cosas importantes que la Biblia menciona de los endemoniados y características de las gentes que están influenciadas por demonios. Poca ropa o desnudez. La pornografía, la desnudez, la poca ropa, el exhibicionismo del cuerpo de las cantantes, de las mujeres, de los hombres, es una influencia altamente demoníaca. No estar en casa. ¿Cuántos jóvenes se van de su casa influenciados por demonios? Como el joven este en el libro de Lucas que Cristo mencionó, que le pidió la herencia a su papá y se fue de la casa, obviamente influenciado por demonios. No les gusta estar bajo la autoridad de sus padres y están obsesionados con la muerte. Hay una gran relación. Aquí en México existe la Santa Muerte, le rezan a la Santa Muerte, hay una obsesión por los muertos, en fin. Regresando a nuestro PowerPoint que dice, están desprovistos de cuerpos físicos, por lo que encuentran los demonios reposo al entrar en cuerpos físicos. La Biblia dice, familia, que los demonios no tienen cuerpos físicos, son seres espirituales. No tienen reposo hasta que poseen cuerpos físicos de animales y de humanos. Como lo sabemos, Lucas 11, 24 al 26, ahí lo pueden ver en su PowerPoint, y Lucas 11, 24 y Lucas 13, versículo 11. Lucas 11, 24 al 26 y Lucas 13, 11. Entonces, los demonios pueden poseer cuerpos físicos, los demonios pueden poseer seres humanos, pueden poseer animales y pueden poseer humanos.
Es increíble la cantidad de animales que son sacrificados, ofrecidos a Satanás. Luego esos animales se introducen a casas o a casas de personas y están llenas de demonios. Por eso es importante que nosotros oremos por nuestras mascotas, ¿verdad? Oremos por nuestro hogar, oremos por nuestra casa y le digamos, Señor, yo y mi casa serviremos a Jehová. Todo lo que está en esta casa es santo, es tuyo. Padre, ningún arma forjada en esta casa prosperará contra nosotros, ni nada que sea enviado a nosotros. Si adoptas una mascota, un perro, un gato o algo, ora y impone las manos y dile, Señor, te la entrego, lo voy a adoptar, ¿verdad? Cualquier relación con los espíritus de las tinieblas, repréndelo, Señor, en tu nombre precioso, en el nombre de tu Hijo. Es importantísimo, ¿verdad? Nosotros tenemos la historia de una persona y mi esposa que nos está viendo. Te mando muchos besos, mi amor. Eh, y se las cuento muy rápido, pero una persona que tenía influencia demoníaca y nosotros nos enteramos tiempo después que esa persona consultaba demonios y tenía una obsesión por la muerte. En otras palabras, era una persona que estaba en la brujería y estaba muy obsesionada de quererle regalar un gato a mi esposa, porque un gatito nuestro se había muerto y la pregunta y nadie sabía que se había muerto nuestro gatito. Esta persona lo sabía. ¿Quién le dijo? No lo sabemos. Bueno, se lo dijo el diablo, ¿verdad? Y le quería regalar un gatito y estaba muy insistente. Mi esposa, que tiene mucho discernimiento espiritual, dijo, no lo quiero, no lo quiero. Ay, y era muy insistente, pero bueno, y ahora ya entendemos y vemos que quería introducir una mascota que había sido ofrecida al enemigo y Dios nos libró, ¿verdad? Por eso debemos orar y tener sabiduría espiritual para este tipo de cosas. Es importante entender que si nosotros vemos en Lucas 11:24, dice la Biblia, dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no hallándolo, dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega, la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Aquí hay un caso de que los espíritus, los demonios, andan buscando reposo. ¿Cómo? Metiéndose a los cuerpos de animales o de seres humanos. Regresamos a nuestro PowerPoint donde dice, pueden afectar los demonios, de acuerdo a Lucas 11:14, pueden afectar las facultades físicas humanas, influyen principalmente las mentes humanas. Ahí están los versículos bíblicos para que lo estudien en su casa. No puedo detenerme a estudiar y leer ahorita todos los versículos, pero se los dejo para que ustedes lo estudien a profundidad. La Biblia también nos revela que cada nación tiene un principado satánico. Es donde la Biblia nos habla de las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes como gobernante espiritual e influencia sobre ese gobierno. Como lo sabemos, Daniel 10, del 12 al 13, versículo 20 hasta el versículo 21. Y esta es la razón que Dios nos pide y nos exhorta a orar e interceder por los gobiernos. Nosotros los mexicanos debemos de orar por la salvación de Claudia Sheinbaum, orar por nuestros diputados, orar por nuestros gobernadores, Curi, aquí en el estado de Querétaro, por nuestros senadores, los argentinos deben de orar por Milei, los salvadoreños, por Bukele, este,
los chilenos, los venezolanos, los colombianos, los españoles, los norteamericanos, en fin. Dice la Biblia que oremos por ellos para que vivamos en paz, quieta y sosegadamente. Como nunca antes, hermanos, ¿y por qué estamos hablando de las copas y los juicios de Dios en Apocalipsis y el ocultismo? Porque la Biblia nos habla que va a haber un derramamiento poderoso de ocultismo, demonismo, satanismo en la última parte de la faz de los últimos tiempos durante la gran tribulación. Y hermanos, como nunca antes, siempre ha habido ocultismo, siempre ha habido satanismo, pero nunca antes como actualmente lo estamos viendo en el mundo. Lo estamos viendo en los gobernantes, en los políticos, haciéndose limpias. Nuestra presidente ahora tomando el poder se hizo limpias, nuestro pasado presidente se hizo limpias, invitan brujos a que les lean y les hagan limpias. Lo hemos visto en países de Sudamérica, una obsesión por lo oculto. Y es impresionante, ¿verdad? Hace unas semanas, aquí en México, un diputado de Morena presentó una iniciativa, fíjense qué diabólico, una iniciativa para que los ministros de culto, tanto sacerdotes como pastores y ministros de culto, no, estuviéramos regulados nosotros para que el gobierno nos regulara o nos filtrara lo que podamos decir. Por ejemplo, ahorita lo que estoy diciendo, no lo podría decir si entrara en vigor esta ley. Eh, y lo propuso y lo quería proponer para que entrara como una ley en México. Y miren que nos pusimos a orar, tenemos un consejo consultivo cristiano, nos juntamos líderes. Híjole, estoy bien emocionado de contarles esto. Nos juntamos, presionamos, estuvimos en la radio, hablamos con diputados y finalmente uno de los pastores en la Ciudad de México, con este diputado, de la nada, el diputado se echó para atrás esta iniciativa. Y cuando yo digo de la nada, no es de la nada, hermanos. Toda la gloria sea para Jesús. El Señor estaba obrando a través de la unidad de los líderes, de los pastores y de los cientos de cristianos que ya estamos entendiendo ahora que esta lucha es de rodillas y también a través de las redes sociales. Los cristianos debemos de escribirles a nuestros diputados, a nuestros senadores, para nosotros presionarlos y no permitir el aborto, no permitir el ocultismo, no permitir la eutanasia, no permitir tantas cosas que este mundo diabólico, satánico, de influencia espiritual, está viniendo en contra de nuestros países y en contra de nuestros gobernantes. Ahora que nos juntamos hace 3 días con varios pastores y líderes de influencia aquí en Querétaro, decidimos cada uno de nosotros adoptar 1 o 2 diputados y los vamos a ir a invitar a comer, los vamos a invitar a desayunar, los vamos los vamos a presionar, los vamos a influenciar con las sagradas escrituras, les vamos a regalar la Biblia, les vamos a regalar un libro de la vida. ¿Qué dice la Biblia acerca de la vida? Dios está en contra del aborto y así cada uno para influenciar sobre más de 28 diputados que están gobernando nuestro estado y así lo estamos haciendo en diferentes estados. Y hermanos, oren por nosotros porque estamos en una guerra espiritual. Yo he descubierto que en estos últimos tiempos, donde estamos viviendo y acercándonos a los tiempos finales, el ocultismo está dividido en 4 áreas principales, como podemos ver en el PowerPoint. El ocultismo está dividido en 4 áreas principales. Voy a mencionarlas. La primera se llama superstición. Superstición. Y no voy a, bueno, aquí Diana nos hizo el favor de poner una lista muy extensa.
muy, muy buena, pero el ocultismo está dividido en cuatro áreas principales. La primera se llama superstición. Todo esto tiene que ver con ocultismo, hermanos. La superstición, las supersticiones son creencias populares que relacionan ciertos objetos, acciones o eventos con la buena o con la mala suerte. Y los vemos tan inocentes porque decimos, ay, bueno, ¿verdad? Por ejemplo, ahí les van algunas, romper un espejo. Dicen que si rompes un espejo son 7 años de mala suerte. Pasar debajo de una escalera, mala suerte o mala energía. Un gato negro que se te cruza en tu camino, presagio de mala suerte en algunos países. Abrir un paraguas dentro de la casa atrae desgracias. El número 13, considerado de mala suerte en países occidentales. Fíjense cuántas supersticiones tenemos. En algunos edificios se omite el piso 13, ¿verdad? Bueno, encontrar un trébol de 4 hojas es buena fortuna. Tocar madera evita que algo malo te suceda. Tirar una moneda en una fuente. Se cumple un deseo si lo haces con intención. Colgar una herradura en la puerta. Protección contra malas energías. Y ahora el que está muy de moda, ¿no? Aquí en México por lo menos, el atrapasueños. Junto a la cama, aleja las pesadillas. Velas encendidas para, hermanos, ninguno de ustedes debe de estar en esto, ¿eh? Velas encendidas para traer protección o claridad espiritual. No nombrar a ciertos espíritus o entidades para evitar que se manifiesten. Colocar sal en las esquinas de la casa para protección. Todo esto es diabólico. Hay unos que dicen que si te barren los pies con una escoba, evita que te cases. Se te cae un tenedor, significa que llegará una visita. Cuando te zumba el oído, que alguien está hablando de ti. Derramar sal accidentalmente es señal de conflicto o discusiones. Poner el bolso o una cartera en el suelo hace que se vaya el dinero. Dejar los zapatos boca abajo atrae peleas en la casa. Cantar en la mesa provoca mala suerte. Dormir con los pies apuntando hacia la puerta trae malas energías. Cruzar los dedos para que todo salga bien. Encontrar una moneda en el suelo trae prosperidad. En el Caribe, poner un coco en la entrada de la casa para alejar los malos espíritus. Llevar una cinta roja contra la envidia o el mal de ojo. Regalar algo de color amarillo. En año nuevo trae prosperidad, por lo menos en México. Si una mariposa blanca entra a tu casa, tendrás una visita de alguien que te quiere. No dejar espejos descubiertos en velorios para evitar que el alma quede atrapada. En México, poner flores de cempasúchil guía a los familiares fallecidos el Día de Muertos. Silbar de noche atrae espíritus. Usar ropa interior roja para atraer el amor. Paso mecha. Ponerse ropa interior amarilla para atraer el dinero. Comer 12 uvas a medianoche. Barrer la casa de adentro hacia afuera para sacar lo malo del año. Salir a correr con maletas para traer viajes. Miren, yo me río porque muchas parecen tan inocentes, pero todas estas son supersticiones, hermanos, que las hemos hecho, bueno, en ignorancia en el pasado, pero el cristiano no debe caer en estas supersticiones. El cristiano no puede creer en esto. A mi esposa y a mí nos gustan las motos y cuando podemos me subo con mi esposa y nos damos vueltas en la moto, ¿verdad? Y nos gusta salir a carretera y el aire y el viento y es bien, bien bonito. Pero también hay una superstición en los bikers
que si le amarras una campanita a la moto, aleja los accidentes y los malos espíritus. Bueno, en fin, en todo hay, hay supersticiones. Luego tenemos también otra parte del ocultismo, que es la adivinación. Y la adivinación tiene que ver con el pentagrama, con el ojo de la providencia, o también el ojo que todo lo ve, que es el ojo o el triángulo o el ojo de Horus. Ahora que estuvimos en Turquía, te dan unos ojitos color azules. Todo esto es adivinación, hermanos. Y recuerdo cuando nos subimos todos los hermanos al autobús en Turquía, al subir al autobús, a todos nos regalaban un ojito. Yo me le quedé viendo y les dije, hermanos, no lo reciban. Esto tiene que ver con el ocultismo. Luego tenemos el I Ching, que es el símbolo del yin yang, los trigramas, adivinación de la antigua China, las runas, que es el alfabeto rúnico, las cartas del tarot, la tabla Ouija, la astrología, el zodiaco, la lectura del café turco, las bolas del cristal, limpias de huevo, eh, con una gallina, todo eso es diabólico, diabólico. Luego tenemos C, la letra C, la magia, que son los encantamientos, el vudú, los hechizos, los conjuros, las limpias, este, ciertas películas, incluso películas infantiles como Harry Potter, y bueno, ya hay un montón, no nada más Harry Potter, ¿verdad? Con un alto contenido de encantamiento y de brujería. Cuidado con lo que ven tus hijos, los niños, por favor, cuidado con el celular, dejarle los niños el celular a los niños. Y luego tenemos el ocultismo, la cuarta, que es el espiritismo, que son los mediums, las canalizaciones, las apariciones, el desdoblarse, etcétera. Todo esto forma parte de la última parte de los últimos tiempos, hermanos. Y vemos dos formas de energía en el ocultismo. Dos formas de energía en el ocultismo. Ojo, tenemos la primera, letra A, que es el efecto Sigama, que se conoce en la parapsicología, que el psi se refiere a fenómenos psíquicos y esta es la habilidad demoníaca para usar poderes extrasensoriales y descubrir secretos del pasado, del presente o del futuro. Se le conoce también como la percepción extrasensorial, SIGAMA. Estos incluyen fenómenos como la telepatía, todo esto es diabólico, ¿eh? Es satánico, es demoníaco, que es percibir pensamientos o leer pensamientos. La, la clariaudiencia, que es también conocida como la clarividencia, que es percibir información de lugares o eventos no visibles, o las precogniciones, que es el saber algo antes de que ocurra. Si tú eres una persona que sueñas con cosas que van a ocurrir y ocurren, pídele a Dios que te quite esto, no es de Dios, ¿verdad? Dice la Biblia que no te afanes por el día de mañana, cada día trae su propio afán. Dios no quiere que sepamos el futuro, Dios no quiere que leamos las cartas ni que nos lean el futuro. Dios quiere que cada día vivamos al día dependiendo y el justo por la fe vivirá. Tenemos también el efecto, letra B, el efecto Zicapa. ¿Cuál es este? Es la habilidad para mover objetos o influenciar a personas con la mente. ¿Sí? Hay personas que mueven objetos, que levitan cosas. En los 70 estaba muy de moda un brujo que se llamaba Uri Geller, que con la mente él doblaba las cucharitas, en fin. Vamos a ver también cuatro áreas
en que se manifiestan los efectos del ocultismo en una persona. En primer lugar, tenemos, ¿cómo podemos saber que una persona está influenciada por demonios? Bueno, muchas personas influenciadas por demonios se oponen y tienen odio contra la Biblia. ¿De dónde viene el odio contra la Biblia? ¿De dónde viene el odio contra Israel, por ejemplo, contra los judíos? Pues es diabólico, es demoníaco, hermanos. Porque Satanás odia a Israel. ¿Por qué? ¿Por qué odia a Israel? Porque Satanás odia que la Biblia venga de los judíos. Satanás odia que Cristo fue judío. Satanás odia, como dice la Biblia, ¿verdad? Que toda la palabra de Dios venga de los judíos. Aunque los judíos no son salvos, Satanás odia todo lo que tiene que ver con la Biblia. La gente que está en contra de la Biblia, que odia la Biblia, que odia la oración. Cuando tú empiezas a orar y no, 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 no oren, no oren. O la gente que odia a los cristianos, ¿verdad? ¿De dónde viene ese odio? ¿De dónde viene eso de querernos vetar, de decirnos que la Biblia es un discurso de odio? Todo ese tipo de cosas es demoníaco, ¿no? Cualquier persona que se sienta incómoda al oír la Biblia está bajo influencia demoníaca. O a la oración o a la presencia de algún cristiano. Indudablemente hay manifestación demoníaca en su vida. Lo mismo sucede con alguna persona que tiene dificultad intensa para poder orar o leer la Biblia. Si tú tienes mucho problema para orar o leer la Biblia, yo no te estoy diciendo que estás poseído, puedes estar influenciado. Porque el cristiano no puede estar poseído por demonios, pero el cristiano sí puede ser influido por demonios. ¿Cómo lo sé? Porque la Biblia nos dice en Efesios 6 que nos vistamos de toda la armadura de Dios. La Biblia dice, resiste al diablo y el diablo huirá de vosotros. Resiste al diablo y el diablo huirá de vosotros. La Biblia dice, Satanás está buscando como león rugiente a quién devorar. ¿A quién le está hablando la Biblia? A cristianos, no a inconversos. El cristiano tiene que pelear todos los días contra las huestes espirituales de maldad. Bueno, tenemos en segundo lugar otra área que se manifiestan los efectos del ocultismo en una persona, los cambios de conducta o los cambios en la personalidad. Muchos ya lo llaman bipolaridad, personalidad múltiple. La persona que está influenciada por demonios inmediatamente manifiesta cambios bruscos en su personalidad, en su temperamento, en violentos explosivos, eh, o personas que se sienten muy miserables, sin valía, depresivas, antisociales, ideas de suicidio, deseos de quemar cosas, buscar drogas, cambios de voz, pueden ser todas estas influencias demoníacas, influencias demoníacas. El cristiano puede tener depresiones, tienes que reprenderlo, hermano, tienes que hacer guerra espiritual, tienes que cubrirte con la palabra de Dios, orar hasta que esa depresión salga de tu vida, porque es un ataque demoníaco. En tercer lugar, tenemos afecciones mentales. Por ejemplo, las depresiones profundas, la neurosis crónica, problemas de nervios constantes, pastillas tranquilizantes, paranoias, manías depresivas, esquizofrenia, psicosis, etcétera. Y finalmente tenemos los espíritus generacionales que son transmitidos de generación en generación, maldiciones, enfermedades diversas, alcoholismo, brujería, poderes extrasensoriales, telepatía, telequinesis, hipnotismo, idolatría. Todas estas maldiciones, Éxodo 20 del 4 al 5, dice, alcanzan hasta la tercera y cuarta generación. Solo la sangre de Cristo puede romper esas maldiciones.
Así que si tú has nacido de nuevo, estás en Cristo, el Señor ha roto esas maldiciones. Dice en Apocalipsis 16:15, les voy a robar unos minutos más de su tiempo, nos quedan 3 minutos, si me permiten, quiero ir cerrando. Regresamos a Apocalipsis 16:15, que nos dice la Biblia, he aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Aquí, número uno, Cristo anuncia su segunda venida a la tierra y dice que vendrá como ladrón. De repente, hermanos, ¿verdad? Y en este versículo número 2 se le llama dichosos. Dice, a los que viven velando y guardando sus ropas. En 1 de Juan 2:28 nos dice, ahora hijitos, permaneced en él, para que cuando el Señor se manifieste, tengamos confianza y no nos alejemos en su venida de él avergonzados. Si se fijan en este versículo, en Apocalipsis 16:15, nos habla de velando y guardando, y están en presente participio, indicando una acción continua. Vamos a Apocalipsis 16:16, que dice la Biblia, y lo reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Ahora, el valle del Megido, hermanos, Armagedón, valle del Megido, el valle de Josafat, son las mismas palabras que se le dan para Armagedón, el valle de Armagedón que está en Jerusalén. Si tienen oportunidad de ir con nosotros en el 2026 a Israel, vamos a ir con mi papá y con su servidor, con mi esposa y con varios pastores. Vamos a ir al Valle del Megido, al Valle del Armagedón. Pero el Valle del Armagedón tiene 32 kilómetros por 40 kilómetros de ancho. Y la Biblia dice que todos los ejércitos del mundo se van a reunir en ese lugar. Napoleón Bonaparte llamó al Valle del Armagedón como el ruedo del mundo, es decir, el campo de batalla ideal. Regresamos a Apocalipsis 16, 17 al 21 y quiero terminar con esto. La Biblia dice, el séptimo ángel derramó su copa por el aire. Ya estamos en la última copa. Y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo, hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado en la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en tres partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Fíjense, este terremoto va a ser tan grande, dice la Biblia, que toda isla huyó. Apocalipsis 16:20. Y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como del peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Número uno, aquí vemos en la séptima copa, encontramos el terremoto más grande de la historia. Este terremoto no tiene parte aún. Dice la Biblia que Jerusalén se va a partir en tres partes. Además, toda la ciudad, todas las ciudades van a ser derrumbadas, dice la Biblia, y los montes y las islas van a desaparecer. Por ejemplo, en Ageo 2:6 nos habla de este terremoto. Dice que ese terremoto va a ser tan grande, dice, porque así dice Jehová de los ejércitos, he aquí, a poco, yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Por ejemplo, solamente para hablar de los últimos 4 terremotos más grandes de la historia. En 1985, Ciudad de México, terremoto de 8 grados en la escala de Richter,
más de 40,000 muertos. Terremoto en Haití, 12 de enero del 2010, 7.0 en la escala de Richter, 160,000 muertos. Terremoto en Sichuan, China, 12 de mayo del 2008, 7.9 en la escala de Richter, 87,000 muertos. Terremoto en Turquía y Siria, 6 de febrero del 2023, 7.8 grados en la escala de Richter, más de 57,000 muertos. Vemos número 2 en nuestro PowerPoint. Dice la Biblia que cae un granizo de 46 kilogramos sobre los hombres. Y dice la Biblia que los hombres continúan blasfemando contra Dios. Y observamos que aún en la hora de la misma muerte, los hombres manifiestan lo que de un corazón endurecido puede salir. Ahí tenemos en la foto un granizo. Nada más que este granizo, cada uno pesa 46 kilos, hermanos. Y esto lo tenemos en tercer lugar y todo va a ocurrir. Se parte la ciudad de Jerusalén en tres partes.